Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 23 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos a 4 onzas, este espacio de análisis, opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 23, entramos ya en el mes de marzo, programa que tiene mucho contenido que analizar. Un evento importante en la última semana, ese Fight Night que encabezaron Manel Capé y Asu Almabayev. Ahora semana grande, semana de evento numerado, semana de UFC 313, semana de pelea de Alex Pereira, por lo tanto pues semana grande para las artes marciales mixtas. Un evento numerado interesante. Es verdad que no es el mejor evento numerado de los últimos meses, pero en cualquier cartelera en la que tengamos a Alex Pereira, pues tenemos depositadas nuestras confianzas, por supuesto, porque es uno de los peleadores del momento, es el ganador al mejor peleador del año 2024, aunque para mí debería haber estado Ilia por encima de Alex, sobre todo por haber noqueado de esa forma a Volkanovski, por haber noqueado de esa forma a Max Holloway. Creo que se merecía estar por encima de Poatan, pero más allá de eso, Topuria, Alex Pereira, dos de los mejores peleadores del mundo, y uno de ellos pues pelea este fin de semana, por lo tanto, semana grande para los que amamos este maravilloso deporte. Un programa en el que vamos a empezar pues repasando lo que nos ha deparado el mundo de las artes marciales mixtas en esta última semana, principalmente un evento que ha sido el de UFC en Las Vegas, ese UFC Fight Night que ha enfrentado al Manel Capé y a Asu Almabayev, como comentaba antes, en el evento principal. Evento entretenido, no sorprende, es verdad que ha habido algunos resultados, sobre todo uno en particular que analizaré a continuación, que sí que ha sido una sorpresa, al menos para mí, no me lo esperaba en absoluto. Una cartelera interesante, una cartelera que sobre todo tenía como combate principal a estos dos contendientes al título, al cinturón que actualmente pues posee Alexandre Pantoja. Y un evento que comenzaba a una hora muy buena, hora española, aunque es verdad que se cancelaron muchas peleas, pero comenzaba antes de las 12 de la madrugada, y un evento que se alargó pues hasta las 5 más o menos, hora española, y habría con un combate pues muy bueno para ser un Fight Night, un Charles Johnson frente a Ramazan Temirov, una pelea súper interesante, una pelea que no decepcionó, y un combate que prácticamente 50-50, muy igualado, en la que se impuso el poder y la fisicalidad de Ramazan Temirov, que tiene un récord impresionante de 19-2, un récord que además ahora imponiéndose a un rankeado como Charles Johnson, pues le va a permitir afrontar pues peleas top en la división y por qué no en unos años pues ser un contendiente al título, un Temirov que en este caso pues se promete muchísimo, tiene mucho poder, muy físico, muy completo, y se impuso a un veterano de la compañía en un buen estado de forma como Charles Johnson, que siempre es complicadísimo, sobre todo a medida que van avanzando los asaltos, que tiene experiencia en peleas a 5 asaltos, buena defensa de derribos, muy largo, muy incómodo Charles Johnson, y Temirov se impuso ganando por decisión unánime. Una pelea que en este caso pues hace daño, ¿no? Esta derrota a Johnson, pero pues sé que va a recuperarse pronto, que es un peleador muy bueno, muy completo también Charles Johnson, lo llevo siguiendo desde que estuvo en el FA, y seguro que se repone más pronto que tarde, y Temirov, como he comentado, pues va a seguir creciendo, y yo creo que va a estar enfrentándose a un top 10, un top 5 en muy poco tiempo, porque es un peleador espectacular, de estos que tienen poder, que buscan finalizar desde el minuto 1, y eso a la UFC pues le encanta, sobre todo en una categoría de peso tan pequeña como este peso mosca masculino. Sí que es cierto que creo que debería medirse un poquito más en los primeros minutos, que lanza muchos volados, y eso pues en una pelea a 5 asaltos puede causarte muchos estragos, y yo creo que tiene que controlarlo un poquito más, mejorar la técnica de esos primeros golpes en los primeros minutos, porque en el caso de no noquear, como puede pasar aquí, en una pelea a 3 asaltos pues puedes ganar 2 y llevarte la pelea, pero en un combate a 5, si llegas desgastado al tercero, el cuarto y el quinto
pues te pueden finalizar o te pueden ganar esos asaltos para acabar perdiendo la pelea por una mala gestión del cardio, intentando finalizar a tu rival con esos golpes que tanto desgastan, esos volados en los que prácticamente mueves todo el cuerpo y no impactan, que eso al final acaba cansándote mucho. Aún así, muy buena pelea, no defraudó, y para abrir boca, pues una pelea perfecta. Luego, pues tuvimos el combate entre J.J. Aldrich y Andrea Lee, la veterana Andrea Lee contra Aldrich, dos peleadores con bastante experiencia en UFC. Victoria por decisión unánime para J.J. Aldrich. Dos peleadoras que realmente no me dicen nada. Andrea Lee, veteranísima, en claro bajón de nivel físico, nivel técnico. No hace daño con los golpes, no es determinante con los derribos. Y aquí J.J. Aldrich, sin ser nada espectacular, pues se impuso también por decisión unánime. Luego Dani Silva, que hizo lo propio, ganando por decisión, en este caso dividida, al brasileño Lucas Almeida. Para mí debió ganar por decisión unánime Dani Silva, que pues hizo muchísimo daño a Lucas Almeida, conectando muchísimos golpes, muchos tipos, uppers, ganchos, volados también, patadas, haciendo muchísimo daño a Lucas Almeida, que parecía infinalizable, pero sí que noté a Lucas Almeida en un estado físico seguramente el peor, ¿no? Desde que pelea en UFC, falló el pesaje, no dio el peso reglamentario en la báscula, creo que se pasó por 2 libras, muy mal estado de forma, no pudo ni volver a cortar peso, no sé si la comisión médica se lo prohibió, y en la pelea lo vi muy vulnerable, muy poco movimiento de cabeza, recibiendo muchísimos golpes, es verdad que conectando, porque Lucas Almeida es un peleador pues decente, pero Dani Silva, más ritmo, conectando limpio, haciendo daño. Para mí debió ganar por decisión unánime, pero bueno, hubo 2 jueces que le dieron 2 asaltos a Almeida. Para mí, Dani Silva, ganador merecido, y además dando el peso, me alegro que haya ganado. Siempre los que fallan en el pesaje, por mucho que haya podido haber alguna lesión, me encanta que pierdan, porque es verdad que te queda esa sensación si ganan de sí, pero es que tu rival dio el peso, cortó el peso, y tú subiste a la báscula pues pesando 2 libras más, que al final se nota muchísimo ese castigo sufrido por la deshidratación, por cortar peso durante varios días, por no beber agua, no comer, y al fin y al cabo hay que premiar, ¿no? a los que sí cumplen, a los que son profesionales y a los que dan el peso. Chepe Mariscal, por su parte, pues ganó también por decisión unánime, decisión clarísima, 4 decisiones seguidas, si os habéis dado cuenta en estas 4 primeras peleas de la noche. Chepe Mariscal, pues no sorprende, ya lo comenté en el último programa, un peleador súper completo, buen boxeo, buen wrestling, buen grappling, buen cardio, experiencia en LFA en peleas a 5 asaltos, se ha enfrentado a rivales de un nivel muy alto en LFA, aquí en UFC, pues demostrando el grandísimo nivel que tiene, solo una derrota, si no me equivoco, en UFC, que tendría que repasar, bueno, no, ninguna derrota en UFC, creía que sí, que había perdido una, y bueno, ganó a Morgan Charrier por decisión dividida. Creo que aquí pues pudo haber perdido perfectamente. Se llevó bono por pelea de la noche. Y tiene pues victorias en su debut. Trevor Peek, que me acuerdo de esa pelea. Tiene Jack Jenkins, victoria en este caso por sumisión. Morgan Charrier, polémica. Damon Jackson, que es complicadísimo. Y ahora Ricardo Ramos, que en su momento también pues será un luchador a tener muy en cuenta. Y fue aquí un dominio absoluto de Chepe, que como he comentado, está ahora mismo en su prime mental, en su prime físico, y cuidado que en esta división, que es el peso pluma, es un peleador a tener muy en cuenta, porque es el tipo que es capaz, en una buena noche, de amargarle la vida a cualquiera por el estilo que tiene. Pelea muy buena de Chepe, vamos a ver cuál es el siguiente emparejamiento que le tienen preparado los matchmakers de la UFC. Y por parte de Ricardo Ramos, una pena, ¿no? Como se ha desinflado este castillo, ¿no? de Ricardo Ramos, de lo que prometía. Aún tiene 29 años, puede mejorar, pero un poquito la misma sensación que Thiago Moises, que prometía mucho, pero luego se ha quedado ahí. Ha perdido, bueno, ha ganado peleas importantes, ha intercalado peleas de MMA con grappling. Es cierto que las derrotas, pues al principio, ¿no? Cuando llegó a la UFC, Said Nurmagomedov, Liron Murphy, pero luego pues perdió ante Zubaira Tukhugov, Charles Jourdain, Junior Erosa, ahora Chepe Mariscal. Ganó a Josh Culibao en una pelea que en condiciones normales debería haber perdido el 90% de las veces, y su última victoria por finalización pues ante Dani Chávez, que ya está cortado por KO en el primer asalto. Vamos a ver qué tal evoluciona la carrera de Ricardo Ramos, que es un peleador que está en el Team Alpha Male, por lo tanto por gimnasio, por compañeros, no debería ser el problema,
pero ha pegado un bajón considerable y creo que hay que cambiar algo en su entrenamiento, en su estilo mental, porque está en un estado preocupante de su carrera y todavía tiene 29 años, tiene pues todo por delante. La primera finalización de la noche, pues llegó de parte de Mario Pinto, que es este peleador portugués con este récord invicto. Llegaba con 9-0 a este enfrentamiento ante Austin Lane, tras conseguir el contrato en el Contender Series, imponiéndose al también invicto Lucas Camacho por KO en el primer asalto. Y aquí, tras sufrir un poquito en el primer asalto contra Lane, acabó en el segundo, aprovechando ese desgaste que sufrió Lane de intentar finalizar, conectó limpio contra Lane, le propinó el posiblemente mejor KO de la noche, que no solo le valió para conseguir la victoria, sumar ese récord redondo de 10-0, sino también para llevarse un bono por finalización de la noche. Un Mario Pinto, que si no me equivoco entrena en Inglaterra, exacto, entrena en Londres, que es un peleador que tiene la ventaja del idioma a la hora de conectar con el público. No parece tampoco un peleador especialmente carismático o especialmente hablador, pero vamos a ver cómo evoluciona, porque es un peleador largo, con buena movilidad, con mucha capacidad de mejora, porque solo tiene 26 años, y eso para el peso pesado es pues prácticamente tener 18 en otro peso. Es verdad que no sé si puede cortar peso para llegar al semipesado, pero es un luchador a tener en cuenta, que promete. Que es verdad que a lo que se ha enfrentado hasta ahora pues es un nivel muy bajo, que Austin Lane cuando pasa de los 5 primeros minutos es muy finalizable. Y bueno, vamos a estar pendientes de Mario Pinto, que es una promesa, que es portugués, que es un hermano nuestro de los españoles, que es una alegría tenerlo ahí, al igual que a Manel Capé. Y bueno, pues vamos a ver cómo progresa, ¿no?, la carrera de Mario Pinto a medida que vaya enfrentándose a mejores rivales. Luego en la cartelera principal pues llegó la que para mí es la mayor sorpresa con diferencia de la noche, y entiendo que también para la gran parte de los aficionados de la UFC, que fue la victoria de Sam Patterson, el británico, frente al hasta ahora invicto Danny Barlow. Y la mayor sorpresa es que no fue una victoria normal, sino que fue una victoria por KO en el primer asalto, tras conectar limpio sobre Barlow, conectarle en el... y terminar rematándole, mejor dicho, en el suelo. Un Danny Barlow que en principio era muy superior en el striking, que debía dominar en el striking, que para mí tenía todas las capacidades del mundo para defender los derribos de Patterson y hacer daño arriba, pero en los primeros minutos le conectaron limpio y se fue al suelo, y ahí Sam Patterson, con esa experiencia que tiene, pues logró finalizar por una especie de ground and pound a Sam Barlow. Sorpresón mayúsculo. Para mí pues se desinfla también un poco ese globo, ¿no? Antes he dicho Castillo, pero ese globo de Danny Barlow, que prometía mucho, que es verdad que hay tropiezos que te ayudan a seguir mejorando, que te ayudan a seguir cogiendo experiencia, a mejorar como peleador. No sé cómo se va a reponer mentalmente de esta derrota, porque sí que parece Danny Barlow el típico que tiene el ego muy alto y que tras la primera derrota la confianza baja muchísimo, cambia el estilo, empieza a hacer cosas que nunca ha hecho y empieza a encadenar derrotas. Puede ser que sea este el tipo de peleador con esta mentalidad y puede que encadene más derrotas en UFC. Yo creo que no, yo creo que tiene capacidad suficiente para reponerse y enlazar perfectamente 2-3 victorias seguidas. Y Sam Patterson, pues sorpresón mayúsculo, no daba mucho por él cuando llegó a la UFC, y está consiguiendo pues victorias importantes. Esta es su mejor victoria sin ningún tipo de dudas. También venció al complicado Kiefer Crosby, a Johan Lainez en el primer asalto también, que es un rival muy complicado, y su única derrota pues en el debut en UFC, en este evento numerado de UFC 286. Perdió ante Yanal Asmuth por KO en el primer asalto, le cazaron, y es normal. Como comentaba, Patterson, muchísima experiencia peleando en Brave, venciendo a rusos, venciendo a peleadores brasileños. Un luchador pues con muy buen grappling, pues se está demostrando que parece que también tiene boxeo. Por lo tanto vamos a ver si Sam Patterson, compitiendo en 170, que viene de subir de las 155 libras del peso ligero, no es o se convierte en un peleador complicado y un peleador peligroso, que ya lo era en el peso ligero y ahora en el welter, noqueando a Danny Barlow. Cuidado con Sam Patterson. Y cuidado también con Haider Amil, que venció a William Gomis por decisión dividida en una pelea también súper entretenida, pues como no podía ser de otra forma. Haider Amil es sinónimo
de entretenimiento y de espectáculo. Me encanta el estilo del norteamericano. Una pelea contra William Gomis, que en este caso pues fue un choque de estilos. William Gomis, un peleador mucho más ortodoxo, más comedido, más moderado, en el sentido de que suele basar sus peleas en un sentido muy estratégico. Y Haider Amil pues es un peleador más centrado en noquear, en intercambiar, en buscar finalizar al rival. Y aquí pues se impuso el estilo de Amil, sobre todo en los dos primeros asaltos. El primero muy claro para Gomis, el primero más cerrado para mí, pues para el norteamericano, y el tercero también claro para Amil. Por lo tanto, victoria, decisión unánime. 2 jueces le dieron la victoria al norteamericano, 1 al francés. Y sobre todo me alegro porque Amil, no solo por su récord 11-0, por estilo, por buscar entretenimiento, por buscar finalizar, por esa presión continua, creo que batió el récord suyo de golpes conectados en una pelea en UFC. Pues me alegro mucho, ¿no? Por esos peleadores que van hacia adelante sin miedo a ser finalizados. Y Haider Amil por ahora, pues todo victorias, no ha perdido todavía. Es verdad que tarde o temprano le van a acabar cazando, pero él sigue ganando, invicto, y un estilo espectacular. Así que me alegro mucho por él. Y vamos a ver qué próxima pelea también le pone la UFC a William Gomis, que sigue siendo un peleador bastante bueno. Para mí perdió contra Joanderson Brito en París. Para mí mereció perder aquí. Es verdad que ha estado cerca de ganar por decisión dividida 2 veces seguidas, pero me alegro que ahora gane Amil, que para mí es el justo ganador de esta pelea, aunque fue un auténtico peleón, 50-50, y ha ganado el peleador que más ha propuesto. En la siguiente pelea, también por decisión dividida, aquí sí que hubo un poquito de biscotazo, un poquito de robo, por desgracia, robo en contra del argentino Esteban Ribovics, que perdió contra Nasrat Hasparov, decisión dividida. Los dos se llevan un bono por pelea de la noche, por lo tanto me alegro mucho por ambos. Esteban Ribovics, pues un peleador que ya comenté, me encanta, súper completo, muy grande. Para mí, ganador merecido de esta pelea. Suma una derrota en UFC, creo que es la primera que sufre en UFC, si no me equivoco, no recuerdo a ver a Ribovics perder. Vamos a comprobarlo. Bueno, segunda derrota, perdió contra Arazabov por decisión, es cierto, en su debut en UFC. Hay que recordar que consiguió el contrato venciendo al peleador sordo Thomas Paul en el Contender Series y pues dando muy buenas actuaciones, más allá del debut contra Arazabov. Venció a Kamuela Kerk, venció a Terence McKinney en el primer asalto con una patada impresionante, a Daniel Salhuber en UFC 306. Salhuber, un peleador también larguísimo y muy complicado, y ahora pues mereció ganar a Nasrat Hasparov. Espero que la UFC lo tenga en cuenta. Una pelea muy igualada, es verdad que Hasparov hizo muy buen combate, pero para mí mereció ganar Ribovics. Creo que aquí los jueces se equivocaron. No tendría que volver a ver la pelea porque no tengo reciente los primeros asaltos, pero creo que recordar que la victoria para mí era muy clara para Ribovics. Creo que perdió el primer asalto, eso sí lo recuerdo, pero los dos últimos creo que para mí fueron bastante claros, sobre todo el último. El último es clarísimo para Ribovics, el primero para Hasparov y el segundo también me parece bastante claro para el argentino. A veces ocurren este tipo de cosas. Es verdad que el segundo tampoco fue excesivamente claro, pero sí que es cierto que creo que aquí merecía Ribovics conseguir la victoria. Que esta derrota pues te frena un poco, ¿no?, esa progresión. Pero bueno, toca seguir sumando experiencia, toca seguir mejorando, entrenando en el gimnasio, porque creo que tiene un futuro muy muy bueno Ribovics por delante, un luchador enorme, como he comentado antes, a nivel físico. Creo que él mismo en una entrevista los días previos de pelea comentó que estaban 215 libras en el campamento, que eso es una barbaridad. Hay que tener en cuenta que él pelea en el peso ligero, que son 155 libras, son muchísimos kilos de diferencia, corta una absoluta barbaridad. Y ya pues a pensar en el siguiente emparejamiento, finalizar la pelea y seguir creciendo en la UFC. No pasa nada, un pequeño tropezón que como tal, pues para mí ganó la pelea, por lo tanto hay que tomarlo como aprendizaje. En la penúltima pelea de la noche teníamos el enfrentamiento entre dos compatriotas, aunque uno de ellos con origen cubano, Julián Márquez y Cody Brandage. Una pelea extraña, una pelea que a mí me dejó un sabor agridulce porque estaba ganando Julián Márquez y el árbitro, creo que era Mark Smith, paró la pelea porque ambos tenían el bucal desprendido, estaban ambos bucales en el suelo, paró la pelea, cortó el ritmo. Julián Márquez estaba a punto de finalizar a Brandage
y con ese parón Brandage se repuso, se recuperó y acabó finalizando a Julián Márquez pues prácticamente al final del primer asalto. Una pena, porque creo que merecía Julián Márquez la victoria por cómo estaba golpeando a Brandage. Y aquí pues el árbitro se equivocó, en mi opinión, con ambos bucales fuera y un peleador a punto de finalizar a otro. No puedes parar la pelea ahí. Para mí fue un error clarísimo. Le acabó costando la derrota a Julián Márquez. Posiblemente pues le acabe costando la carrera, porque por mucho que haya competido aquí bien, fue noqueado de una forma fea. Y es una derrota que para mí va a marcar para mal la carrera de Julián Márquez, porque ya no tiene mucho margen de mejora. Es un luchador que tampoco es muy veterano, son 34 años, pero es que suma ya 4 derrotas consecutivas, 4 derrotas por finalización. Gregory Rodríguez, Marc-André Barriol, Zach Reese y ahora Cody Brandage, su última victoria frente a Sam Alvey en 2021. Y aquí pues merecía ganar y ahora pues vamos a ver qué ocurre con Julián Márquez. Cody Brandage, por su parte, consigue una victoria tras huir de Abdulrazak Al-Assam en esa pelea pues en el UFC Fight Night de julio, del 13 de julio de 2024. Y a mí no me gusta Cody Brandage. Julián Márquez tampoco me parece nada del otro mundo. Pero creo sobre todo aquí que el árbitro se equivocó. Creo que era Mark Smith, tendría que confirmarlo. Y una pena, porque la verdad que estamos ante decisiones polémicas bastante continuas, ¿no?, por parte de los árbitros. La última semana fue Jason Herzog, con ese extraño, ¿no?, parón con Henry Cejudo, que le dijo que continuara, después paró la pelea y prácticamente pues le sumó una derrota a Cejudo, que no merecía haber perdido esa pelea por piquete de ojos frente a Son Yadong. Y ahora pues le roba una victoria prácticamente en la mano que tenía Julián Márquez. Como he comentado, puede ser la última pelea de Julián Márquez en la UFC. Vamos a ver si la compañía tiene en cuenta este pequeño error o gran error del árbitro. Y Cody Brandage, pues para mí, si le pone a un peleador mejor que Julián Márquez en la siguiente pelea, va a perder. Porque me parece un peleador muy mediocre, un peleador que prácticamente ha estado a punto de retirarse. Y a mí no me gusta. Es verdad que me dejo llevar por lo personal, pero un peleador que huye de una pelea como hizo él frente a Abdulrazak Al-Assam, para mí se me cae todo tipo de expectativa, todo tipo de respeto que pueda tener sobre el luchador. Ya en la pelea principal, pues como comentaba al principio del programa, Manel Capé, el segundo portugués que peleaba en esta cartelera junto a Pinto, junto a Mario Pinto, se enfrentaba a Asu Almabayev, este peleador kazajo tan complicado, tan completo, con buen físico, con buen derribo, un striking decente, pero hay que tener en cuenta que Manel Capé, en condiciones normales, si se deja de tonterías, es un striker de primerísimo nivel, es un peleador muy físico también, bastante grande para la división del peso mosca, un peleador rápido, un peleador con un grappling decente y un peleador que sobre todo cuando coge ritmo de pelea, cuando te lee durante los primeros minutos los movimientos y la estrategia que pretende seguir en el combate, te castiga muchísimo. Es verdad pues, que cuando ha dado la subida en cuanto a nivel ha perdido, sobre todo pues tener en cuenta la derrota contra Pantoja, es verdad que perdió contra Mateusz Nicolau por decisión dividida, perdió contra Mokaev por decisión unánime tras partirse creo que uno de los dedos del pie, pero para mí es un peleador que por cualidades, demostrando lo que hizo contra Bruno Silva, demostrando lo que ha hecho hoy lo que hizo en la madrugada del sábado al domingo frente a Navaev, lo que hizo contra Felipe Dos Santos, contra Zumagulov, Ode Osborne, Kaya Sakura, al que ha vencido en Rising en su última pelea. Hay que recordar que Kaya Sakura viene de enfrentarse a Pantoja por el cinturón. Para mí es un peleador que va a ser campeón. No sé si lo llegué a comentar en el programa de mis campeones de este año. Tendría que repasar qué peleadores dije en 125 libras. Pero para mí es un candidato a ser campeón de este peso mosca por cualidades, por edad, porque tiene solo 31 años, porque si se centra, tiene uno de los striking más dolorosos y más peligrosos de la división. Y aquí pues sobre todo me quedo también con la sensación de que esos piquetes de ojo, que creo que fueron 3 en toda la pelea, se podrían haber evitado, que el árbitro tendría que haber castigado a Manel Capé, que fueron intencionados, si no los 3, 2 de ellos. Y aunque fue muy dominante Capé, defendiendo los derribos, marcando el ritmo, conectando limpio, mientras Almabaev corría alrededor del octógono huyendo del portugués,
para mí esos piquetes de ojo del luso empañaron un poquito su actuación. No obstante, me quedo con su victoria, me quedo con el bono por actuación de la noche que se llevó Manel Capé. Creo que va a ser campeón tarde o temprano, va a estar muy cerca de ser campeón. No sé si mientras está Pantoja va a poder destronar al brasileño, pero creo que es un peleador Manel Capé capaz de pelear en 5 asaltos, buen cardio, hacer daño arriba, defender derribos y muy, muy, muy completo. A mí me encanta su estilo, me encanta también cuando habla pues las entrevistas pre y post pelea, y me parece pues un luchador muy a tener en cuenta en esta división. Me parece completísimo y me encanta este estilo de peleadores, sobre todo en divisiones pequeñas en los que hay tan pocas finalizaciones, sobre todo por KO. Y luego un poquito también a modo de off-topic, tras analizar este UFC Fight Night, pues comentar que hubo también boxeo, evento importante, sobre todo donde tuvimos participación española por parte de Sandor Martín, disputando el título del superligero de la WBC ante Alberto Puello, una pelea que estuve viendo y que volvieron a robar, tío, a Sandor Martín. Ya robaron al español frente a Teófimo, y aquí igual, decisión dividida, una pelea que para mí ganó Sandor por 2 asaltos al menos, y de nuevo pues le dan la pelea al campeón. Sí que es cierto que en el boxeo siempre tienes que hacer un poco más que el campeón para arrebatarle el cinturón, pero son ya demasiados, sobre todo la WBC, son ya demasiados resultados malos, resultados polémicos. Sandor Martín ya van 2 veces en las que merece ganar el título y se lo quita. Muy injusto, sobre todo lo comento a modo de off-topic, pero sobre todo valorar la pelea que hizo Sandor ante un Alberto Puello que es un peleador también buenísimo, de primer nivel, de nivel mundial, y aquí se mereció ganar, pero 2 jueces decidieron que Sandor perdió esa pelea. Por lo tanto, siguiente, hay que pasar página, no queda otra, pero de nuevo vuelven a robar a un peleador español, vuelven a robar a Sandor Martín. Dejados ya a un lado los eventos de combate de esta última semana, vamos a analizar lo que nos espera en esta primera semana de marzo, sobre todo lo principal, lo destacado, lo que merece la pena ver o estar pendiente. Comentar que hay un evento del LFA en Las Vegas para este jueves, un evento que va a poner en juego el cinturón del peso ligero entre el brasileño León Soares y el kirguís Uram Satibaldiev, una pelea en la que para mí el peleador de Kirguistán debería imponerse e incluso finalizar al brasileño. También tenemos, por ejemplo, a Alan Begoso, que pelea en el evento coprincipal, se va a enfrentar a Mikaia Sureña, peleón muy interesante. El invicto israelí Stav Koren también pelea en la cartelera principal. Tenemos, pues por ejemplo, estoy repasando aquí un poquito las preliminares, José Sandoval, el mexicano, que se enfrenta a Opuni Pagaoa, pelea interesante. Azizbek Temirov, que creo que es el hermano de Ramazan Temirov, que es el que peleó en este evento de UFC y se enfrentó a Charles Johnson. Diría casi al 100% que es el hermano, porque son muy, muy, muy parecidos. Vamos a revisar el Instagram a ver si aparece aquí. Efectivamente es el hermano o el primo, entiendo, pero un peleador que está también invicto, Temirov 5-0, un evento del FA que va a ser en la madrugada del jueves, por lo tanto complicado verlo en directo, pero muy interesante sobre todo para ver en diferido. Pero más allá de UFC, más allá del evento UFC 313, para mí lo más importante de esta semana va a ser Cage Warriors, evento que se va a realizar en Roma, en la capital italiana. ¿Y por qué? Preguntaréis algunos. Bueno, más allá de que se van a poner en juego los cinturones del peso pluma y también del peso medio, que poseen actualmente Liam Gittins, el inglés, el del peso pluma, y luego en el peso medio el italiano Dario Belandi, pues es que pelea Manuel del Valle. Manu del Valle, peleador invicto, que viene de finalizar en Cage Warriors a todos sus rivales. Finalizó por Anaconda a Sergio Gavinelli en el primer asalto y obligó a retirarse al polaco Mariusz Mikolajewski en su debut en Cage Warriors. Un peleador, Manuel del Valle, que entrena en Sevilla, muy cerquita de donde yo vivo, y un peleador súper completo, solo 27 años. Vamos a bancar a Manu para que gane esta pelea, que se va a enfrentar a un local en las preliminares, pelea complicada como siempre, y un evento muy interesante, sobre todo porque tenemos, por ejemplo, en las preliminares a Orlando Wilson Prims, que es un peleador cuyo récord es 5-3, pero es mucho mejor de lo que su récord indica.
Vamos a tener, por ejemplo, a Adam Shelley y a Simone Patrici peleándose también en estas preliminares. Aiden Lee, el inglés, que se va a enfrentar al invicto Giuseppe Mastrogiacomo. Peleón muy interesante. Y ya en la main card, pues vamos a tener a Michael Pagani, que venció a James Power. Vamos a tener un Dylan Hazam contra Michelangelo Lupoli, súper interesante. Vamos a tener a Simón Dana, que también es un buen peleador, peleando ante su compatriota Gianluca Scottoli. Y como comentaba, en las peleas principales, pues el título del peso gallo entre Liam Gittins y Alessandro Giordano, y luego a Dario Belandi enfrentarse al lituano Naglis Kanisauska por el título del peso medio. Por lo tanto, evento súper interesante, de los mejores eventos de Cage Warriors de los últimos meses. Liam Gittins, un auténtico titán, un peleadorazo absoluto que va a dar el salto a UFC si sigue así, porque no para de conseguir victorias importantísimas en Cage Warriors. Venció a Roberto Hernández por Mataleón en el Cage Warriors 168 de marzo del año pasado. Venció de forma clarísima al escocés Rhys McEwan por el cinturón, y es un luchador súper completo, un luchador que no pierde de 2021 y que está ahí a nada de dar el salto a la UFC. Luego, pues tenemos también evento de Octagon este sábado, evento en Stuttgart, también muy interesante. Tenemos, por ejemplo, a Will Fury peleando por el cinturón vacante del peso pesado frente al búlgaro Lazar Todev. El ex UFC Mahmoud Muradov se va a enfrentar en la pelea principal al suizo Yasubei Enomoto. Y luego pues tenemos también en la cartelera principal a varios invictos locales, varios invictos alemanes, como Emilio Kisua o Robin Frank, que van a pelear. Por lo tanto, un evento, sobre todo estas dos últimas peleas, pues interesante. KSW también va a realizar un evento en Polonia, y aquí pues sobre todo lo más destacado sería la pelea principal por el cinturón interino del peso medio, que va a enfrentar a Piotr Kuberski frente a Tomasz Romanowski. Kuberski, cuidado, que es un peleador que yo creo que va a dar el salto a UFC también muy pronto, sobre todo en un Contenders, lo veo más pronto que tarde en este verano. Un luchador súper completo, récord 15-1, y al igual que Oskar Stepaniak, que va a protagonizar la pelea coprincipal enfrentándose al también polaco Timoteusz Lopacik. Evento también interesante como todos los que hace KSW, y aquí pues en Polonia con peleadores polacos la afición seguro que va a rugir como nunca. Uno de mis sueños es ver un evento de UFC, ya sea en República Checa o Polonia, en el centro de Europa, incluso en Alemania, porque he viajado por esa zona pero nunca he visto un evento allí, y tengo muchas ganas de ver cómo se vive este deporte en estos países con tanta tradición de artes marciales mixtas. Pero lo importante, como comentaba al principio del programa, no podía ser otro evento que UFC 313, que eclipsa a todo lo demás, a todo lo que hay esta semana. Este evento numerado que se realiza en Las Vegas, en el T-Mobile Arena, y que va a enfrentar en la cartelera principal, en la última pelea de la noche, a Alex Poatan Pereira Chama y al ruso Magomed Ankalaev. Solo 3 derrotas en los récords de ambos peleadores. Un choque de estilos. Un Alex Pereira kickboxer frente a un peleador Ankalaev con buen striking, con buenas patadas, con buena base de wrestling, y una pelea en la que en principio pues vamos a ver dónde se desarrolla. Esa va a ser la clave de el combate y lo que puede decidir quién se hace con este cinturón del peso semipesado de la UFC. Como siempre, vamos a analizar todas las peleas de este evento, cruzando los dedos, por supuesto, para que no se suspenda, no se anule, no se cancele ningún combate, porque ya van varios cancelados. Y vamos a empezar pues a repasar un poquito los combates que va a haber desde el principio hasta el final, desde las preliminares hasta la cartelera principal. Unas preliminares que van a abrir en principio con el combate entre John Castañeda y Chris Gutiérrez. Un John Castañeda que debía enfrentarse a Douglas Silva de Andrade en la última cartelera de UFC. Se cayó Douglas Silva de Andrade, entra Chris Gutiérrez, se retrasa la pelea y tenemos aquí una mejor pelea que la que estaba pues programada para un principio. Combate también muy
variable, por así decirlo. Un Chris Gutiérrez striker puro, John Castañeda más grappler. Chris Gutiérrez uno de los mejores pateadores de la UFC. Y John Castañeda pues un luchador que no ha cumplido tampoco expectativas. Y cuando la pelea se desarrolla arriba, sufre mucho. ¿Por quién me decanto? Creo que por Chris Gutiérrez. Creo que va a ser una pelea igualada, pero creo que si se desarrolla arriba, Chris Gutiérrez va a talar los pies de John Castañeda a base de patadas. No descarto una finalización por patadas a las piernas. También es cierto que si golpea mucho a las piernas de Castañeda a la hora de derribar Castañeda, lo va a pasar muy mal. Por lo tanto, me decanto por este Chris Gutiérrez. Y lo único, pues quizás el corto aviso, ¿no?, de Chris Gutiérrez puede afectar a su cardio, pero creo que tiene base, creo que tiene experiencia para poner en serios aprietos a su compatriota John Castañeda. Aún así, muy buena pelea para abrir boca, para abrir este UFC 312. Luego, pues tendremos el enfrentamiento entre Ozzy Díaz y Jordan Santos. Ozzy Díaz, pues peleador al que conozco bastante de su paso por el FA. Un luchador ya veterano, un striker potente, un striker lento pero con golpes muy fuertes. Y Jordan Santos, un peleador grande, brasileño, no tiene muchas habilidades a destacar especialmente. Una pelea complicada, una pelea cerrada, una pelea también pues difícil de prever. No sé si decantarme por Ozzy Díaz, porque a estas alturas de su carrera creo que tiene problemas de durabilidad, como le conecte Jordan. Lo va a pasar muy mal, pero voy a decir que va a ganar Ozzy Díaz por decisión. Voy aquí a decantarme por el underdog, por el no favorito, pero es una pelea complicada. Es una pelea para mí quizás 55-45 en favor del brasileño. Luego vamos a tener el enfrentamiento entre Myron Santos y Francis Marshall, una de las mejores peleas de preliminares. Un Francis Marshall que es muy joven, al igual que Myron Santos. Son dos peleadores jovencísimos, dos peleadores con capacidad de mejora. Myron Santos, un peleador para mí más hecho, entrena en el Tren Couture, un peleador que tiene pasado en el FA, que también ha pasado por las ligas regionales brasileñas, como no podía ser de otra manera. Viene de finalizar a Ken Ofley en su debut en UFC, y una pelea para mí cerrada, pero me decanto ahora mismo a estas alturas de carrera por Myron Santos y por el golpeo técnico que tiene Myron Santos. Creo que es mejor arriba, pero cuidado con Francis Marshall, que venció a Buzukia, que las únicas derrotas que tiene en UFC son frente a William Gomis e Isaac Dulgarian, que son dos peleadores muy buenos. Y cuidado, porque podemos estar perfectamente ante la mejor pelea de las preliminares. Luego, Carlos Leal se va a enfrentar a Alex Morono. Carlos Leal, que ganó en su última pelea a Rinat Fakhretdinov, aunque los jueces dijeron que no. Le robaron la victoria al bueno de Carlos Leal. Un Carlos Leal que viene de PFL, un luchador muy completo, buen grappling, buen wrestling, buen striking, buen cardio, muy físico. Y Alex Morono, un peleador más veterano, un peleador con un striking extraño, no es especialmente bueno en ninguna de las facetas, ni en el grappling, ni en el wrestling, ni en el striking, pero ha acumulado victorias importantes y lleva muchos años en la UFC. Por lo tanto, todo peleador que se mantiene muchos años en la UFC es un peleador de muy alto nivel. Lo que pasa que aquí pues hay una diferencia en cuanto a físico, en cuanto a momento de forma, y creo que Carlos Leal va a tener muchas ganas de desquitarse de esa derrota inmerecida contra Rinat, y creo que aquí va a finalizar a Alex Morono, le va a dar un auténtico repaso al norteamericano. Luego, otro auténtico peleón, Bruno Ferreira frente a Armen Petrosyan, duelo de strikers, aunque para mí Petrosyan ligeramente favorito por el cardio. Creo que Bruno Ferreira en los primeros minutos puede hacer daño a Petrosyan, pero Petrosyan para mí tiene esa baza del cardio. Bruno Ferreira suele ir de más a menos claramente en sus peleas, y creo que eso le puede pasar factura. Una pelea también muy igualada en la que puede ganar perfectamente Ferreira, pero para mí pues quizás Petrosyan, por esa ventaja de cardio, puede acabar dando la vuelta a esos primeros minutos en los que tan peligroso es Bruno Ferreira. Un Bruno Ferreira que hay que recordar que finalizó
a Gregory Rodríguez en el primer asalto en la UFC. Por lo tanto, estamos hablando de un pegador de primerísimo nivel, capaz de finalizar a cualquier luchador de la división. Si seguimos avanzando un poquito, pues ya nos encontramos al combate entre las dos mayores promesas, o dos de las mayores promesas de esta cartelera, que son Joshua Ban y Rey Suruya. Una pelea interesante en la que me decanto quizás por Joshua Ban muy ligeramente. Es una pelea también muy igualada, a priori muy igualada. Creo que Rey Suruya promete muchísimo, es el peleador que más puede causar problemas en la UFC a largo plazo por el estilo que tiene, por lo completo que es. Pero creo que Joshua Ban está ahora mismo en un estado de forma mejor. Creo que ahora mismo por estilo, creo que es el que está más cerca de poder finalizar. Creo que es una pelea que va a ir a la decisión, pero me decanto por Joshua Ban ganando por decisión. Una pelea súper interesante. Rey Suruya, tan solo 22 años, viene tras conseguir contrato en el Road to UFC. Venció en su debut en UFC a Carlos Hernández, que hay que recordar es el peleador que retrasó la incorporación de Dani Várez a la UFC, ya que venció Hernández a Várez en ese Contender Series. Y Joshua Ban, por su parte, pues viene de ganar tanto a Ekar Chairez en el UFC 306 como a Cody Darden en el UFC 310 de diciembre. Por lo tanto, regresa por tercera vez consecutiva a un evento numerado, y su única derrota en UFC pues fue ante Charles Johnson por KO, un KO limpísimo de Johnson, y la primera derrota que sufrió pues hace muchísimo contra Davon Jackson, pues en Fury en 2021. Por lo tanto, un peleador que solo tiene 2 derrotas y más allá de la derrota con Charles Johnson, victorias, como comentaba, contra Chairez, Cody Darden, Felipe Bunes, el complicadísimo Kevin Borjas. Tiene una victoria en su debut contra Zhalgas Zhumagulov. Zhalgas Zhumagulov, un peleador que encadenó muchísimas derrotas por decisión dividida, un peleador muy complicado. Y para mí ahora mismo creo que está por encima Joshua Ban, sobre todo teniendo en cuenta que Joshua Ban también es más peleador que el último rival al que se ha enfrentado Suruya, que es Carlos Hernández. Y también para mí es el mejor peleador al que se ha enfrentado Rey Suruya en toda su carrera. Aún así, peleón súper interesante entre dos promesas del peso mosca. La última pelea de estas preliminares, o la que está programada ahora mismo como última pelea de preliminares, peso pesado, el veterano Curtis Blade, uno de los mejores wrestlers del peso pesado, posiblemente el mejor junto con Yailton Almeida, se va a enfrentar a Rizvan Kuniev, el ruso, este ruso que pasó por PFL, que venció a Renan Ferreira, que es el ex campeón de PFL que perdió contra Francis Ngannou en su último combate. Rizvan Kuniev, que tiene pues sobre sí esta sombra del dopaje, ya que pues su victoria contra Renan Ferreira se convirtió en no contest por dar positivo en sustancias anabolizantes. Y tras este no contest salió de PFL, pasó por el Contender Series y finalizó pues por KO a Hugo Cuña en el primer asalto. Un Hugo Cuña que no es un peleador destacado en absolutamente nada y que además no compite desde verano del año pasado, desde su derrota frente a Kuniev. Pero sí que es cierto que esa victoria contra Ferreira, esa victoria que tiene también contra Anthony Hamilton en Eagle, que Anthony Hamilton es un veterano complicado. Tiene victorias también contra Divan Santos en el Contender Series de 2021, que también ganó por Ground and Pound en el tercer asalto. Es un luchador con esa base de wrestling típica de la zona caucásica, de Dagestán. Por lo tanto, vamos a ver en qué estado de forma se encuentra Kuniev. Es mejor striker para mí que Curtis Blade, pero Curtis Blade también sabe pegar, tiene también buen wrestling. Una pelea muy complicada, una pelea en la que Blade parte como favorito. Para mí deberían estar las cuotas más igualadas. Si la UFC le pone ya a Kuniev en su primera pelea a Curtis Blade, es que algo está viendo. Evento numerado para cerrar preliminares. No sé si están utilizando a Kuniev para volver a aupar a Blades, o están utilizando a Blades para aupar a Kuniev y meterlo ya directamente en el ranking de los pesos pesados. Pelea engañosa, pelea en la que puede salir cualquier cosa: KO, sumisión, decisión, finalización en los primeros 10 segundos. Creo que es una pelea que esconde algo, no sé el qué, no sé qué intención tiene la UFC con Kuniev,
pero pelea interesante también, pelea interesante. Y si es la última en las preliminares, ya sabéis, cuando hay evento numerado, para intentar vender las máximas pay-per-views, los máximos pay-per-views posibles, siempre intentan poner una pelea espectacular como la última en preliminares, incluso una pelea de nivel superior a lo que encontramos en algunas de la cartelera principal, para que la gente, fruto de esa finalización o de ese combate espectacular, pues le dé a comprar con esa emoción la cartelera principal y paguen, ¿no? Que el pay-per-view es algo que mueve muchísimo dinero en Estados Unidos y la gente paga mucho dinero por ver estas carteleras principales, estas UFC o estos eventos UFC numerados, y esa pelea principal o esa pelea final preliminar suele ser muy importante para UFC y suele poner peleas que o bien tiendan a la finalización, a que se acabe antes de ir a la distancia, o sea un combate espectacular. Entrando ya a la cartelera principal, el primer combate, pues todo apunta también que va a ser un auténtico peleón, duelo entre Mauricio Ruffi y King Green. Mauricio Ruffi, ya sabéis, peleador del Fighting Nerds, peleador que en su último combate frente al peruano James Jomtov no pudo finalizarlo, pero un luchador espectacular. Para mí protagonizó el mejor debut de un luchador en UFC en mucho tiempo, que fue el debut frente a Jamie Mullarkey, al que finalizó en el primer asalto por KO. Contra James Jomtov no pudo finalizar, es verdad que quizás le faltó apretar el acelerador, y ahora se enfrenta a un veterano como Bobby Green, como King Green, y una pelea muy complicada para Mauricio Ruffi, también pelea trampa para Ruffi. Es verdad que Bobby Green o King Green tiene ya 38 años, pero es un luchador que ha vencido a peleadores como Jim Miller, Grant Dawson, Narra, Tejac Paras. Ha ganado también a Lando Banata, Clay Guida, al Clay Guida de hace 4 años, que no era el Clay Guida de ahora. Por lo tanto, cuidado con King Green, que tiene muchísima experiencia, que tiene un boxeo de primerísimo nivel, que tiene un estilo muy incómodo. Ambos estilos realmente son muy incómodos, son muy poco ortodoxos. A mí, Mauricio Ruffi, como ya he comentado muchas veces, me recuerda al karate de Conor McGregor, que son palabras mayores, y King Green es más un boxeador con guardia baja y con mucha movilidad, muy complicado. Para mí, va a ganar Mauricio Ruffi. Creo que va a ganar por finalización temprana. Creo que va a cazar a Bobby Green. Y creo que es una pelea que se le puede complicar, sobre todo si se alarga, pero creo que va a cazar a Bobby Green. Yo creo sinceramente que Mauricio Ruffi se va a desquitar también de esa no finalización sobre James Jomtov y va a finalizar a Bobby Green. Aún así, peleón, y cuidado porque Bobby Green o King Green, que se ha cambiado el nombre, pues tiene un estilo también complicado que puede poner en serios aprietos sobre todo a Ruffi si se alarga la pelea. Luego, en el main card vamos a tener también el combate entre Amanda Lemos y Yasmine Lucindo, la única pelea femenina de la noche. Va a estar aquí en la cartelera principal. Yasmine Lucindo, el futuro del deporte femenino en la UFC, una peleadora que promete muchísimo. Una peleadora que hay que recordar perdió contra la mexicana Jasmine Jauregui en su debut en UFC. Una peleadora que perdió en su debut, y en este caso pues hay que darle mérito a Jasmine Jauregui porque es una victoria que ha envejecido muy bien, y hay que ver cómo es, ¿no? Cómo es el deporte tras esa derrota. Yasmine Lucindo, todo victorias. Brogan Walker, Poliana Viana, Carolina Kowalkiewicz y Marina Rodríguez, y tras esa victoria pues Yasmine Jauregui no ha conseguido regularidad y pues ha encajado pues derrotas contra Denise Gómez y Kathleen Sousa, más allá de la victoria contra Estela Nunes y Sam Hughes. Por lo tanto, como tantas veces digo, hay derrotas que te hacen mejorar como peleador y hay victorias que te hacen empeorar como luchador, porque tomas confianza, porque sufres muchísimo castigo. Por lo tanto, todo en este deporte es relativo y cambia muchísimo. Por lo tanto, lo único claro es que Yasmine Lucindo tiene muchísimo futuro por delante, que promete mucho, que tiene muy buenas cualidades, que es muy completa, pero el problema que va a tener Yasmine Lucindo es que se va a enfrentar a una Amanda Lemos, Amandiña, que es una veterana, que tiene ya 37 años, que va a cumplir 38 en mayo de este año, pero es una boxeadora de primer nivel, es una luchadora que tiene capacidad de finalización, pero ya no solo por boxeo, sino también
por sumisión. Y tiene esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que puede acabar siendo importante pues en esta pelea, sobre todo partiendo de la base de que Yasmin Lucindo tiene 4 victorias, pero son solo 5 peleas las que tiene en UFC y prácticamente pues son todo decisiones más allá de la victoria por triángulo de brazos sobre Poliana Viana. Para mí, pelea igualada, pelea 50-50 en la que quizás me decanto por Amanda Lemos por esa experiencia que tiene ahora. Yasmin Lucindo va a seguir mejorando, aunque pierda o pueda perder esta pelea, son solo 23 años los que tiene recién cumplidos Lucindo, pero creo que esa experiencia de Amanda Lemos, esa presión, ese striking, ese boxeo, pues le va a servir para conseguir su 15ª victoria en UFC y pues colocar la 6ª derrota en el récord profesional de Yasmin Lucindo. Luego, pues vamos a tener duelo del peso ligero, de las 155 libras, un duelo de gigantones de la división, Ignacio Bamondes, Jalin Turner, dos de los peleadores que junto a Joel Álvarez son de lo más grande de la categoría, dos strikers de muy buen nivel, una pelea también para mí 50-50, una pelea muy complicada para Ignacio La Jaula Bamondes, sobre todo porque Jalin Turner es un peleador muy largo, con buen grappling, cuando te coge en el suelo y te encaja a los ganchos, no te puedes soltar. Arriba también es muy peligroso, buenas patadas, buena potencia en el boxeo, corta muchísimo peso. Por lo tanto, pelea complicada, para mí más rápido. Bamondes quizás un poquito más rápido, esa ventaja de esa potencia, de esa juventud. Pero un combate muy complicado. También no me gusta nada que venga de perder de esa forma como perdió Jalin Turner frente a Renato Moicano, tras tener la pelea ganada por una tontería, pues al final le acabó costando el combate. Finalizó de una forma espectacular a King Green, perdió contra Ganrod y Hooker, que son de lo mejor de la división, ambas veces por decisión dividida. Finalizó de forma consecutiva a Joshua Kuliba, a Brock Weaver, Uros Medic, Jamie Mularkey y Brad Riddell, que son todos peleadores complicadísimos. Por lo tanto, una pelea muy complicada la que va a tener La Jaula Bamondes, que está haciendo una buena carrera en UFC, que ganó a Manuel Torres en su último combate en el UFC 306, que ganó a Christos Giagos también por una patada increíble alta que le costó un bono por finalización. Perdió contra Klein, que es un luchador complicado, por decisión unánime, y su otra derrota pues en el debut frente a John Makdessi en UFC, creo que era un evento en Nueva York, si no me equivoco, bueno, en Las Vegas, ese evento que enfrentó a Marvin Vettori y a Kevin Holland, y un Ignacio Bamondes que sigue mejorando, que tiene o que entrena en uno de los mejores gimnasios de Estados Unidos, que es el VFS en este caso de Addison, Illinois, con compañeros de la talla de Jair Rodríguez, Carlos Hernández, José Ferreira, un peleador chileno también bastante completo. Por lo tanto, cuidado que podemos estar ante una de las mejores peleas de esta cartelera principal, sobre todo porque son dos luchadores que van a intercambiar arriba muchísimo, pero cuidado en el suelo, que Jalin Turner es muy peligroso. Por lo tanto, no sé por quién decantarme. La verdad, creo que tirando con el corazón voy a decir que Ignacio Bamondes por decisión, pero con la cabeza quizás me decantaría por el peleador norteamericano. Ya en las dos últimas peleas de la noche, pues nos encontramos una pelea coprincipal increíble, una pelea pues que ha dado muchas vueltas, un combate que va a enfrentar en la revancha a Justin Gaethje contra Rafael Fiziev, un Justin Gaethje que en principio se iba a enfrentar a Dan Hooker, pero Dan Hooker se ha hecho una lesión en la mano, creo que se la ha roto, y aquí ha entrado en ultimísima hora Rafael Fiziev, entrenador del Tiger Muay Thai, de striking, un peleador de Azerbaiyán con un striking muy sólido, también buena base de wrestling, buen grappling, un pegador muy técnico que viene de perder por lesión contra Ganrod y también perdió en su otro combate contra Justin Gaethje. Una primera pelea muy igualada en la que Gaethje ganó el segundo asalto y el tercero le dio una auténtica paliza a Fiziev. El primer asalto lo controló claramente Fiziev. Una revancha en la que para mí creo que llega mejor
o llega peor Fiziev que en el primer enfrentamiento. Creo que el no haber peleado durante casi 2 años pues va a ser un problema para Fiziev. También es verdad que Gaethje viene de ser finalizado de una forma brutal contra Max Holloway, un KO increíble, uno de los KOs más virales, ¿no? En ese UFC 300, y una pelea en la que para mí pues es una incógnita el estado de Fiziev. Creo que Gaethje va a tener el estilo de siempre, presión, 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 y creo que puede romper a Rafael Fiziev. En la primera pelea Gaethje partió como no favorito. En esta pelea las cuotas están más igualadas, aunque sigue partiendo como favorito Fiziev. Me decanto por Gaethje. Creo que es un combate en el que Fiziev lo va a tener complicado. Es verdad que hacer una pelea también a 3 asaltos, Fiziev puede ganar perfectamente los 2 primeros, pero creo que la ventaja de cardio es para Gaethje. Los 2 años sin competir a Fiziev le van a pasar factura. El corto aviso también le va a pasar factura. Y creo que Gaethje tiene estilo para dominar a Fiziev en los 2 últimos asaltos. Aún así pelea 50-50 o 55-45 para algunos de ellos. No espero una finalización, pero lo que sí espero es un auténtico combatazo entre 2 peleadores completísimos. Fiziev mucho más técnico y Justin Gaethje pues un striking menos ortodoxo, por así decirlo, un peleador que viene del wrestling norteamericano, y una pelea súper interesante, una de las mejores peleas, por supuesto, ya no solo de esta cartelera principal, sino también de lo que va de año. Pero la mejor pelea, o la a priori mejor pelea, o la pelea principal de este evento UFC 313 va a ser la pelea que va a enfrentar por el cinturón del peso semipesado a Alex Poatan Pereira Chama frente a Magomed Ankalaev, pelea de las 205 libras. Alex Pereira 12-2, un récord de 12 victorias, 2 derrotas, y Magomed Ankalaev 20 victorias, 1 derrota y 1 empate. El empate frente a Jan Blachowicz, en este caso por decisión dividida. Para mí ganó esa pelea Ankalaev, que se repuso de un daño increíble que le hizo Blachowicz en las piernas en los primeros asaltos, pero todo lo demás victorias, excepto el debut que tuvo Ankalaev, que debutó frente al escocés Paul Craig y perdió por triángulo, una pelea que estaba dominando. Luego todo, finalizaciones, victorias también por decisión, sobre todo las últimas, cuando se le ha elevado el nivel, pero sobre todo decisiones muy, muy, muy dominantes. Ankalaev, peleador dagestaní de la nueva camada, peleador grande, peleador que ya no solo tiene una buena base de wrestling, sino que también sabe golpear arriba, tanto con patadas como con puños, un buen boxeo y un buen juego de pies, un peleador muy físico, con buen cardio, con capacidad sobre todo para derribar. Y Alex Pereira, ¿qué puedo decir de él? ¿Qué puedo decir de Alex Poatan Pereira? Un luchador hecho a sí mismo, un peleador que es posiblemente el mayor pegador de la libra por libra de la UFC, el KO, el gancho de izquierda más letal de la historia de la UFC, un luchador que viene del kickboxing y que llegó a la UFC pues siendo el principal, con el atractivo de haber ganado a Israel Adesanya en kickboxing, y en el primer combate, tras 4 derrotas, finalizó a Israel Adesanya, recordemos, en 2022, por lo tanto hablamos de una Adesanya que estaba prácticamente en su prime, finalizó a Israel en el 5º asalto con un KO brutal, y luego pues en la revancha fue Israel el que cazó a Pereira con una derecha increíble, con una derecha directa que noqueó a Pereira y ha significado la primera derrota de Alex Pereira en este caso en UFC. A partir de ahí, victorias contra Jan Blachowicz, decisión dividida, victorias por finalización frente a Prochazka por partida doble, Jamal Hill, y la última frente a Khalil Rountree Jr. por KO en el 4º asalto. Muchos bonos, muchas finalizaciones, como he comentado, el gancho de izquierda más letal de la historia de la UFC, y ahora pues se enfrenta quizás al mayor peligro al que se ha enfrentado nunca en UFC, al peleador que por estilo más le puede complicar la vida, que es Magomed Ankalaev, un rival que tiene la capacidad de derribar y dominar en el suelo. Por lo tanto, la principal duda es si Ankalaev va a buscar el derribo, que debería hacerlo, y si lo busca, si lo consigue y consigue mantener a Alex Pereira, a Poatan, en el suelo. Si lo consigue,
puede robar asaltos perfectamente y ganar el título. Si no lo consigue, Alex Pereira va a noquear a Magomed Ankalaev tarde o temprano, va a conectarlo, y Magomed Ankalaev nunca ha recibido un golpe como los de Pereira, ni patadas con la fuerza de las que propina Alex Pereira, incluso patadas que parece que van sin fuerza, con la pierna adelantada, van directas a la zona del gemelo y hacen muchísimo daño. Por lo tanto, creo que Pereira, si yo fuera su entrenador, lo que tendría que hacer, aunque eso puede costarte un derribo, es dañar las piernas de Ankalaev, tal y como hizo Jan Blachowicz en su momento. Esto va a hacer que los movimientos de Ankalaev sean más predecibles, que el golpeo de Ankalaev no tenga fuerza, que los derribos tampoco tengan base, y eso va a hacer que a medida que vayan pasando los minutos, pues sea mucho más predecible Ankalaev y pueda conectar con ese contraataque que tiene letal de gancho de izquierda o con un counter de derechas y finalizar Ankalaev. Yo me decanto por esto. Creo que tiene la vía de victoria Ankalaev perfectamente a través del wrestling, de derribar a Pereira, pero como las peleas empiezan arriba y esta es una pelea a 5 asaltos, creo que Ankalaev, salvo que encuentre la sumisión tras derribar a Pereira, a medida que vayan pasando los minutos lo va a pasar mal y creo que va a perder por KO. Para mí, una pelea súper interesante por todas las variables que tiene. Me decanto por Alex Pereira, creo que va a ganar. Quiero también que gane. No me gusta Ankalaev como ganador o como campeón de la UFC, aunque creo que se lleva mereciendo esta pelea por el título muchísimo tiempo. Y es un auténtico peleón. Vamos a ver qué tal se desarrolla, porque, como he comentado, hay muchísimas incógnitas. Parece que Alex Pereira pues crece a pasos agigantados y mejora muchísimo en cuanto a nivel, o está mejorando mucho en estos últimos meses. En cuanto a grappling, lo que me llega es que tiene un nivel muy alto, por lo tanto vamos a ver si Ankalaev derribando no se mete en algún problema, porque Pereira dé la vuelta a la situación, sería complicado, pero sobre todo lo más importante es que estamos ante una de las mejores peleas de los últimos meses, estamos ante el rival más peligroso al que se ha enfrentado Pereira en toda su carrera, principalmente porque es el mejor wrestler al que se ha enfrentado nunca, y eso para un kickboxer es un peligro. Pero es un combate 50-50 en el que puede pasar cualquier cosa y creo que es o Ankalaev por sumisión temprana o Pereira por KO. Dudo mucho que esta pelea vaya a la decisión. Analizado ya este evento de UFC 313, haciendo un repaso también rápido por los eventos regionales, habiendo repasado lo que nos ha deparado ese Fight Night que han protagonizado Manel Capé y Asu Almavayev, llega el momento de despedir el programa que se va un poquito más allá de la hora de duración. De nuevo, muchísimas gracias por ese tiempo que dedicáis a escuchar este podcast. En las últimas semanas, muchísimas escuchas, sobre todo a través de Spotify, muchísimas suscripciones nuevas, tanto en Spotify como en iVoox. La verdad que se agradece mucho porque estoy viendo que hay muchas personas escuchando el programa entero y la verdad que me alegra un montón. Agradezco pues que dediquéis ese tiempo que hoy en día es muy escaso a escuchar este programa. Ya sabéis que se agradece mucho una suscripción, un me gusta, activar la campanita si por ejemplo estáis escuchando el programa en YouTube. Pero lo más importante es que si habéis llegado hasta aquí, ya sea a través de iVoox, ya sea a través de YouTube, de Spotify, seáis usuarios recurrentes, oyentes habituales de este programa o nuevos en este programa, os doy las gracias porque agradezco muchísimo que compartáis vuestro tiempo conmigo, que dediquéis vuestro tiempo a este podcast de artes marciales mixtas. Me despido por esta semana, nos vemos este domingo, este lunes, el martes. Yo creo que va a ser a comienzos de la próxima semana, que el evento de UFC termina muy tarde y quiero descansar el domingo, pero por supuesto la próxima semana el mejor análisis de este UFC 313. Ganará Pereira, ganará Ankalaev, ganará Manu del Valle, que pelea en Cage Warriors. Lo analizaremos por supuesto la próxima semana. De nuevo, gracias por escuchar 4 onzas. Vivan las artes marciales mixtas.